Hola, continuamos con un quinto vídeo sobre mecánica cuántica en el que vamos a aplicar el método variacional a una función de prueba para obtener la energía más baja posible para el átomo de helio. Para un átomo, bueno, para un átomo ion cualquiera de dos electrones, como podría ser el átomo de helio, o átomos helioides, como puede ser litio más, el berilio 2 más. La función de prueba que vamos a utilizar es e elevado a menos un parámetro variacional que llaman z por R1, R2, que son las distancias electrón 1 núcleo y electrón 2 núcleo. Aquí le pondríamos una llave o un corchete para indicar que es e elevado a esa expresión. Es decir, tenemos una función de prueba, una función que vamos a llamar phi, que es e elevado a menos el parámetro variacional por R1 más R2. Bien, ¿qué tenemos que hacer ante una función de prueba? Pues tenemos que hallar la energía variacional, tenemos que hallar W. Y la W viene dada por la integral de la función de prueba barra hamiltoniano, en este caso el hamiltoniano del átomo de helio o helioide, por la función de prueba, partido de la condición de normalización en el caso de que la función de prueba no esté normalizada. Y esto nos da W, pero nos va a dar una W que es función del parámetro xi. Bueno, o z, perdón, z, del parámetro z. Y para conseguir que esta W, que es la energía asociada a esta función de prueba, sea la más baja posible, vamos a minimizar esa función W del parámetro z. Es decir, vamos a hallar la derivada de la W respecto del parámetro y la vamos a igualar a 0. Por suerte, si seguimos leyendo, vemos que la integral variacional tiene este valor, es decir, la W vale z cuadrado más 2z por z más 5 octavos de z, donde z mayúscula sería la carga nuclear, la carga del núcleo, y z, esta otra z, pues es el parámetro variacional correspondiente y nos manda que obtengamos su valor óptimo. Claro, como ya tenemos la W, no necesitamos hallar la integral variacional, ya nos la da. Tan solo tenemos que realizar el proceso de minimizar la W. Por tanto, vamos a sustituir, vamos a derivar la W respecto del parámetro y la vamos a igualar a 0. Venimos aquí arriba y vamos derivando. Derivada de z cuadrado respecto de z, pues 2z, menos 2z por derivada de z, 1, más derivada de 5 octavos de z, 5 octavos. Y ahora despejamos el parámetro, y este parámetro que despejamos es el z óptimo. Lo despejamos de aquí, como está igualado a 0, podemos pasar esta parte de la ecuación hacia el lado del 0 y despejar el z óptimo es dividir por 2, es decir, nos va a quedar menos z más 5 partido de 16, 8 por 2, 16. O sea, esta parte la pasamos hacia el otro lado. Lo que pasa es que pasa cambiada de signo, vaya por Dios, nos pasa cambiada de signo, lo he puesto mal. Al pasarla hacia el otro lado cambia de signo, por tanto el más, bueno, estos más y este menos están mal puestos, sería z, este menos 2z que pasa hacia el otro lado positivo, menos 5 partido de 16. Hay que dividir por este 2 para despejar el parámetro, para despejar la z. Bueno, pues ahí tenemos el parámetro óptimo. Es z menos 5 partido de 16. Y ahora lo vamos a llevar a la energía. La energía, aquí la tenemos, es z cuadrado menos 2z por z, etcétera. Pues llevamos ahí ese parámetro óptimo y eso es la energía mínima. La energía mínima la obtenemos cuando el parámetro lo sustituimos por el óptimo. Entonces vamos sustituyendo z por su valor, z óptimo por su valor, que es z menos 5 partido de 16 elevado al cuadrado. Lo sustituyo aquí por este valor que hemos obtenido. Menos 2z por el z óptimo, z menos 5 partido de 16 y más 5 octavos de z más 5 octavos de z, que es z menos 5 partido de 16. Lo hice bien, ¿verdad? Solamente sustituir aquí
la Z por su valor, aquí también y aquí también. Y ahí tenemos ya la energía mínima, que va a depender de el tipo de átomo que es. Por ejemplo, si tenemos helio, que tiene Z igual a 2, reemplazamos la Z por 2 y obtenemos en unidades atómicas de energía, en Hartree, pues obtenemos la energía del helio. Si estamos ante el litio, que tiene que ser más para que sea un átomo de 2 electrones, la Z es 3, pues el litio más tendrá una energía en su estado fundamental, bueno, según la función de prueba que hemos utilizado, que vendrá dada por bueno, reemplazar la Z por 3 y así sucesivamente. Bien, vamos a ver el último ejercicio. En este último ejercicio nos dice que pregunta que de qué operadores es propio un estado de Russell-Sanders. ¿De qué operadores, perdón, del momento angular es propio un estado de Russell-Sanders? Bien, antes vimos que los átomos de 2 electrones o más no tenían solución analítica. Debemos usar métodos aproximados, como es el método variacional, o un método que, bueno, aquí no hemos hablado de él en estos vídeos, que es el método de perturbaciones. Son los dos métodos aproximados que tenemos. Y bueno, también hemos comentado en el vídeo anterior que el hamiltoniano, pues de un átomo con, por ejemplo, con 2 electrones, pues tiene la energía cinética del electrón 1, la energía cinética del 2, el potencial de interacción entre el núcleo y el electrón 1, potencial de interacción entre el núcleo y el electrón 2, y el potencial de interacción entre electrones, el potencial VEE de potencial interelectrónico, ¿no? Bien, y también comentamos que este potencial es el que impide la resolución de la ecuación de Rödinger, porque involucra a las dos variables mezcladas. Las variables son R1 y R2 y el potencial de interacción entre ambos electrones requiere el conocimiento de ambas coordenadas, de R1 y de R2. Si quieres saber la posición del 1, basta con R1. Si quieres saber la posición del 2, lógicamente basta con la coordenada R2, pero si quieres conocer la posición de uno respecto al otro, requieres de la coordenada R12, que es la que participa aquí. Este potencial es el E cuadrado partido de R12, el potencial de interacción interelectrónico. Esa mezcla de coordenadas impide la resolución de la ecuación de Rödinger. Tenemos una solución para resolverla fácilmente, que es despreciar este término, pero comete mucho error. Si no lo despreciamos, tenemos un átomo con interacción interelectrónica y los estados cuánticos ya no vienen dados por funciones hidrogenoides, sino que vienen dados por funciones de Russell-Sanders, por estados de Russell-Sanders. ¿Y cómo son esos estados? Pues tienen esta forma, escritos con notación de Dirac. Si los escribimos dentro de un ket, vamos a tener una L que lleva un superíndice a la izquierda, que es 2s más 1. Después, a continuación, lleva un valor que es ml y por último lleva otro valor que es ms mayúscula. A esto se le llama un estado de Russell-Sanders, estado RS. Y es un estado en el que se puede encontrar un átomo multielectrónico, un átomo de 2 o más electrones. ¿Qué representa L? L representa el momento angular total. Orbital total. Es el momento angular orbital total del átomo. ¿Qué representa S? Es el momento angular de spin total. ¿Qué es ml y ms? Pues son los números cuánticos asociados al momento angular orbital total y de spin total, definidos como ml es el número cuántico que va desde menos L, pasando por 0 hasta más L. Y ms lo mismo, desde menos S hasta más S. Son los números cuánticos ml y ms. ¿Por qué letras mayúsculas? Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo de un átomo con 2 electrones. Imaginemos aquí un núcleo
Imaginemos aquí un electrón y aquí otro electrón, el electrón 1 y el 2. Supongamos que en principio estos electrones no se ven, no interaccionan entre ellos y por tanto son electrones hidrogenoides. Y, por ejemplo, este electrón, que podemos llamar el 1, pues se encuentra, por ejemplo, en el orbital, vamos a poner, por ejemplo, 2p menos 1. 2 es el número cuántico principal, p nos indica el valor de L, S es L0, P L1, D L2, F L3 y menos 1 es el valor de M o M sub L, como se quiera ver. Y imaginemos aquí, por ejemplo, que está en un 3D, 2, por ejemplo. En un 3D2, que es un orbital que tiene de número cuántico principal 3, el L vale 2 porque es D, es una subcapa D, y 2 es el número cuántico M. Bien, entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la L, el L del electrón 1 vale 2 porque está en una subcapa P. La D implica un L, el L del 2 vale 3 porque está, perdón, 2 porque está en una subcapa D. L2 vale 2, subcapa D. Bueno, pues ¿cuánto vale el número cuántico L mayúscula? Pues es la suma de esos L's. Es el sumatorio de los LIs. Bueno, esos momentos angulares son vectores en realidad. El momento angular total es un vector, pero también se pueden sumar los números cuánticos simplemente y obtener un número. Es decir, sería la suma de L1 más L2. Lo que pasa es que es una suma un poco especial, es una suma de teoría de grupos y la suma de 1 más 2 no da solamente el resultado de 3, sino que da todos los resultados comprendidos entre la suma y la diferencia. 2 más 1, 3, 2 menos 1, bueno, la diferencia en valor absoluto, 2 menos 1, 1, y por tanto tienes valores 3, 2 y 1, se obtienen esos tres valores. Y a estos valores se les suele asociar una letra, o sea, bueno, tampoco hace falta. La pregunta que nos hace es de qué operadores es propio un estado de Russell-Sanders, de qué operadores del momento angular. Entonces quería introducir un poco los operadores del momento angular que tenemos en los átomos multielectrónicos, que son el operador del momento angular orbital y el de spin. Y ahora estaba intentando explicar un poco cómo se obtienen. Esos L y S mayúsculas, cómo se obtienen. Y se obtienen sumando los L's de los electrones individuales. En un átomo multielectrónico, los L's de los electrones individuales no conmutan con el hamiltoniano. Es decir, no podemos conocer estos L's y la energía del átomo simultáneamente, pero sí los L's mayúsculas. Los momentos angulares totales de spin y orbital sí los podemos conocer simultáneamente a la energía del átomo multielectrónico. En el caso del átomo monoelectrónico, del átomo hidrogenoide, sí se puede conocer su energía junto con este L minúscula, junto con los L's, los M's, los S's de los electrones individuales, pero no así en átomos de más de un electrón. Por eso hay que hacer esta suma. La suma de dos momentos angulares de electrones individuales se hace sumando los dos valores, 1 más 1, 1 más 2, 3, y restándolos mayor menos menor, 2 menos 1, 2 menos 1, 1, y ponemos todos los valores comprendidos entre la suma y la diferencia. Por tanto, hay tres valores, 3, 2, 1, y normalmente no se usan esos números, sino una notación en la que a cada valor de L se le asocia una letra. 0, una S mayúscula, 1, una P mayúscula, 2, una D mayúscula, 3, una F mayúscula. En lugar de minúsculas, como las letras que utilizamos para designar las subcapas de los átomos hidrogenoides, S pequeña, S minúscula, P minúscula, D minúscula, aquí utilizamos letras mayúsculas. Por tanto, un momento angular orbital total de 1 se representa por la letra mayúscula P, de 2 por la letra mayúscula D, de 3 por la letra mayúscula F. Esa es la letra por la que sustituimos la L. La L, si tenemos un momento angular total de 1, pues la cambiamos por una P. Y bueno, los MSULs y MSUS pues toman esos valores comprendidos entre menos L y más L y entre menos S y más S. ¿Qué es el 2S más 1? Se llama multiplicidad del término RS. La multiplicidad. Y nos da el spin. El número que tengamos aquí arriba, este número, pues si lo igualamos a 2S más 1, podemos despejar la S y conocer el spin total del
átomo multielectrónico. Por ejemplo, si tenemos dos electrones, el spin de cada uno de ellos es un medio. S1 un medio, S2 un medio. No debemos confundir el spin con el número cuántico m sub s. El m sub s puede valer más un medio o menos un medio, flecha para arriba o flecha para abajo, pero el spin de un electrón siempre vale un medio. Si queremos calcular el spin total, pues lo mismo, el spin es la suma de los spines de los electrones individuales. Pero también podemos sumar, en vez de vectores, podemos sumar números cuánticos. El spin total es la suma de S1 más S2. Pero ojo, que es una suma especial de nuevo, es una suma de grupos. Y por tanto, un medio más un medio vale la suma, un medio más un medio, 1. Y la diferencia, un medio más un medio, 0. A 1 le quitamos 1 y baja 0. Entre la suma y la diferencia, dos valores, 1 y 0. Esa multiplicidad, por ejemplo, en este caso, 2s más 1, si por ejemplo el spin vale 1, pues podemos ver, esa suma, 2s más 1, si tenemos un spin de 1, podemos ver que la multiplicidad es 3. Si el spin vale 0, 2s más 1, cambiando la s por 0, vemos que vale 1. A esto se le llama un triplete de spin. Es un triplete de spin, y a esto se le llama un singlete de spin. Es un singlete, tripletes y singletes de spin. Y por ejemplo, si elegimos de aquí el L de 1, que es la letra P, y aquí elegimos por ejemplo el spin de 1, que es 2s más 1 igual a 3, pues tenemos un triplete P. Esto se lee como un triplete P, que es un nivel energético, es un nivel de energía de un átomo multielectrónico. Bueno, contestando a la pregunta por fin, ¿qué un término RS de qué operadores del momento angular es propio? Pues es propio del L, del S y también de mesuL y de mesuS. Es propio de esos cuatro operadores del momento angular, del operador L, del S y también del mesuL y del perdón, ¿qué estoy diciendo? Un estado de Russell-Sanders es propio de los operadores, se me ha ido la cabeza, de los operadores L cuadrado. El L cuadrado tiene un valor propio que es L, que es h barra cuadrado LL más 1. Tiene un valor propio que es h barra cuadrado LL más 1. Pongo L mayúscula, esta L de la que he hablado, el número cuántico del momento angular orbital total. Después es propio del LZ, del operador LZ, con valor propio m sub L h barra, y es propio de los operadores de spin, del S cuadrado, que tiene un valor propio que es h barra cuadrado S mayúscula S más 1, de nuevo número cuántico del momento angular de spin total, y del SZ, el SZ también, que es el m sub L h barra. Bueno, voy a ponerlo ya al revés, m sub S h barra, m sub S h barra. Ahora me acabo de liar con todo esto, ¿verdad? Bueno, estos son los cuatro operadores de los que es propio este estado de Russell-Sanders. Y para que se entienda un poco mejor, voy a escribir las ecuaciones de valores propios. Voy a borrar un poco esto y vamos a escribir las ecuaciones de valores propios que resultan de hacer que actúen esos operadores sobre el término de Russell-Sanders. Por ejemplo, ¿cuánto vale el operador L cuadrado actuando sobre un término? Voy a poner un ejemplo concreto. En vez de ponerlo así en general, vamos a poner un triplete P, por ejemplo. Triplete P. Imaginemos que tenemos un triplete P y le vamos a poner un m sub L. No se suele escribir, pero bueno, yo aquí lo voy a dibujar para que veamos. Un m sub L, el triplete P, la P es L1, por tanto la m sub L va menos 1, 0, 1. Imaginemos un m sub L, por ejemplo, de menos 1. Y después un m sub S, el triplete, como comenté antes, indica que el spin vale 1. Spin vale 1, la m sub S va desde menos 1, 0, 1. Imaginemos un m sub S, por ejemplo, de 1. Aquí estos números pueden ser menos 1, 0, 1 y este también, menos 1, 0, 1. Un triplete P tiene 9 estados cuánticos degenerados. Según vamos cambiando aquí, ponemos aquí por ejemplo menos 1 y aquí podemos poner menos 1, 0, 1. Son 3 estados cuánticos. Si cambiamos aquí a 0, aquí podemos poner menos 1, 0, 1, otros 3. Y aquí cambiamos a 1 y aquí sigue siendo posible menos 1, 0, 1. En total son 9. Bien, pues el cuadrado actúa sobre esto y queda, pues da h barra cuadrado
L mayúscula por L mayúscula más 1. ¿Cuánto vale L mayúscula? L mayúscula es 1, porque un término P tiene L mayúscula 1 según la notación que he borrado de aquí. Por tanto, es h barra cuadrado, L mayúscula, que es 1, L mayúscula, que es 1, o sea, sustituimos aquí, en este valor propio que he escrito aquí, L por L más 1. O sea que tendríamos h barra cuadrado, que multiplica 1 por 1 más 1, por 1 más 1 y por la función de onda. Habría que copiar todo esto, este ket, lo habría que copiar aquí de nuevo, me aborrece y no lo pongo. Y este es el valor propio, 1 más 1, 2 por 1, 2, 2h barra cuadrado. O sea, el momento angular total de ese átomo polielectrónico vale 2h barra cuadrado. ¿Cuánto vale LZ? Cuando LZ actúa sobre ese estado de Russell-Sanders, no lo copio pero pongo el mismo, obtengo este valor propio, m suele h barra. ¿Cuánto vale m suele? Mira, aquí lo tenemos, menos 1. Menos 1 h barra por el estado. Por tanto, menos h barra es la componente en dirección z del momento angular total de este átomo multielectrónico. ¿Cuánto vale S cuadrado actuando sobre nuestra función? La misma que tengo aquí dibujada aquí arriba. La misma que tengo dibujada ahí arriba. Pues da este valor h barra cuadrado es s más 1. H barra cuadrado, ¿cuánto vale S? Pues este 3 indica multiplicidad 3. 2s más 1 es 3, por tanto S vale 1. Así que es h barra cuadrado por 1 más 1. Por el estado cuántico. 2h barra cuadrado también. Es el momento angular de spin total de ese átomo multielectrónico. Y el SZ, cuando actúa sobre el estado de Russell-Sanders, da h barra ms. ¿Cuánto vale ms? Aquí lo podemos ver, 1. Pues da 1 por h barra por el estado de Russell-Sanders. Ahí tenemos los operadores del momento angular de los que es propio un estado RS. ¿Y por qué? ¿Por qué es propio de todos ellos? Porque conmutan. Estos operadores conmutan entre sí y sus observables físicos, que son estos valores que he obtenido, se pueden conocer simultáneamente para los 4 operadores. ¿Y qué otro operador más hay que conmuta con ellos? Pues el hamiltoniano multielectrónico. El H del átomo multielectrónico también conmuta con esos operadores del momento angular. Es el H que tengo aquí, con el término de interacción interelectrónica incluido. Y por tanto tenemos 5 operadores que conmutan entre ellos con observables físicos compatibles que podemos conocer simultáneamente y por tanto describen el estado cuántico del átomo multielectrónico. Bien, y para terminar, que siempre se me alarga mucho todo esto, vamos a intentar explicar en qué consiste el principio enunciar y explicar el principio de Pauli y por qué un determinante lo cumple, por qué un determinante de Slater cumple el principio de Pauli. Vamos a ver qué dice el principio de Pauli. Es ese principio que ya nos enseñaron de pequeños, que decía aquello de que en un orbital no pueden existir más de 2 electrones, no pueden existir 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. En definitiva, en un orbital como máximo puede haber 2 electrones, ¿no? Ahora, a un nivel un poco mayor, se enuncia de una forma un poco extraña. Imaginemos que tenemos un conjunto de electrones. Los electrones pertenecen a una familia de partículas cuánticas llamadas fermiones. Imaginemos aquí el electrón 1, el electrón 2, el electrón 3 y no sé, aquí uno que vamos a llamar por ejemplo el n. Bueno, pues este conjunto de electrones podemos escribir para ellos una función multielectrónica, una función para ese conjunto de electrones y por tanto es una función que va a tener unas coordenadas que son las coordenadas del electrón 1, va a depender de coordenadas del 1, de coordenadas del 2, de coordenadas del 3, etcétera, así a lo largo de todos los electrones, coordenadas del n. Es una función que depende de n coordenadas, una para cada electrón. ¿Qué es eso de Q1? Pues Q1 representa la coordenada del 1. Y bueno, en cartesianas, por ejemplo, sería x1, y1, z1. El 2 igual, pues tiene una coordenada q2 que representa este punto. Este punto es el punto q2, ese punto que tenemos ahí, q2, donde se encuentra el electrón 2. Debemos considerar que la primera coordenada que pongo es la del 1, pero no porque diga Q1, es porque es la primera. La primera coordenada es la del electrón 1. La segunda coordenada que pongo es la del 2. La tercera coordenada que pongo es la del electrón 3, y así sucesivamente. La última es la del n.
Q1 representa este punto del espacio es Q1, este otro punto es Q2. Aquí el electrón 1 está en el punto Q1 y el 2 está en el punto Q2. Bien, imaginemos que cambiamos dos electrones de posición. Vamos a cambiar el electrón 1 por el 2, vamos a intercambiarlos, el 1 por el 2. Si yo pongo primero la coordenada Q2, como el primer electrón que pongo siempre es el 1, esto indicaría, al poner primero la Q2 y después la Q1, que la segunda que pongo es del electrón 2, implica que el electrón 1 está situado en Q2 y el 2 está en Q1, es decir, los he cambiado. He pasado el 1 hacia este lado y el 2 lo he pasado hacia este. La situación es que ahora en el punto Q1 tenemos el 2 y en el punto Q2 tenemos el 1. Hemos intercambiado dos electrones de posición. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues si estas partículas que tenemos aquí son electrones, es decir, pertenecen a la familia de los fermiones, son fermiones, que significa que tienen un spin semientero, el spin por ejemplo vale 1/2, bueno, o otra cosa, o 3/2, pero es un spin semientero. En el caso de electrones, que es lo que me interesa, el spin valdría 1/2, pues este cambio de coordenadas de dos electrones cualesquiera implica un cambio de signo en la función de onda. Y cuando una función de onda cambia de signo por cambiar las coordenadas de dos partículas, se dice que es una función antisimétrica. Es antisimétrica, es una función antisimétrica. Y por tanto Pauli enuncia que la función de onda de un sistema de fermiones tiene que ser antisimétrica y debe cumplir una segunda condición, y es que no distinga entre ellos. Esta función de onda no debe permitir saber quién es el electrón 1, el 2, el 3, etc. Yo aquí los he etiquetado, pero no puedes sacar como conclusión de la expresión de esta función de onda quién es el electrón 1, el 2, etc. Esto es necesario porque si no incumplimos el principio de incertidumbre, el principio de indeterminación. Nos impide conocer posición y velocidad, por ejemplo, de una partícula. Si no podemos conocer ambas variables simultáneamente, pues difícilmente podemos distinguir unos electrones de otros. Los electrones son indistinguibles. Por tanto, ¿cómo enunciamos ahora el principio de Pauli? La función de onda de un sistema de fermiones es antisimétrica y no debe distinguir entre partículas. Ese es el enunciado. Y toda función de onda para un átomo multielectrónico debe cumplir esto. Es decir, por ejemplo, si tenemos el átomo de litio, o mejor, un caso más sencillo, imaginemos el átomo de helio, pero en una configuración excitada 1s1, 2s1, por ejemplo. Bueno, podemos considerar que la función de onda, si estoy usando orbitales hidrogenoides, orbitales s, es que desprecio la interacción interelectrónica. La función de onda podemos escribirla como el producto de las funciones de onda de los orbitales 1s y 2s. Es decir, podemos escribir la función de onda de ese átomo de helio como la función de onda del orbital 1s para el electrón 1, si a este lo llamo el 1, por ejemplo, por la función de onda del orbital 2s para el electrón 2. Pero, ¿qué problema tiene esta función de onda que acabo de escribir? Esta función de onda distingue el electrón 1 del 2, porque me dice que el 1 está en 1s y el 2 está en 2s. Por tanto, si voy al orbital 1s, pues ahí encontraré el electrón 1. Si voy al 2s, encontraré el 2, y por tanto me está distinguiendo uno de otro. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para que la función de onda no me distinga un electrón del otro? Pues haciendo combinaciones. Si yo escribo, por ejemplo, phi 1s para el 1 por phi 2s para el 2, pero después le sumo la phi 1s del 2 por la phi 1s del 1, si yo hago esta combinación, evito la distinguibilidad. Porque ahora, ¿qué me está diciendo el primer sumando? Me dice que el 1 está en 1s y el 2 en 2s. ¿Pero qué me dice el segundo sumando? Que el electrón 2 está en 1s y el 1 está en 2s. Y el 1 está en 2s. Por tanto, no sé si el 2 está en 1s o en 2s, o el 1 está en 1s o en 2s. Tengo aquí el orbital 1s, tengo aquí el 2s. Esta combinación me dice claramente, o sea, esta función que tengo aquí me dice que el 1 está en 1s y el 2 está en 2s. Por tanto, los distingo. ¿Pero qué me dice la de abajo? Pues el primer término me dice esto, pero el segundo término me dice esto otro,
que en 1s tengo el 2 y en 2s tengo el 1 y por tanto no me aclaro. No sé si el 2 está arriba o abajo y el 1 igual. Eso impide que se distinga un electrón del otro. Claro, esto con 2 electrones es fácil de hacer, como puedes ver. Pero ¿qué ocurre si hay más, si hay 3, si hay 4? Pues es muy difícil conseguir que una función de onda sea antisimétrica y al mismo tiempo no distinga entre electrones. Es difícil de conseguir ambas cosas. De hecho, esta función que he dibujado aquí sería simétrica, pero bueno, es la parte espacial. Puede arreglarse si multiplicamos por un spin antisimétrico. Pero vamos, no quería entrar en eso. De momento, lo único que quería explicar es qué significa la distinguibilidad. La función no debe distinguir. Esta es incorrecta por eso, porque distingue. Esta sería correcta porque no distingue. Aunque es cierto que el más que lleva aquí en el medio la hace simétrica y Pauli dice que tiene que ser antisimétrica. Falta por multiplicar por el spin y eso lo arreglaría. ¿Cómo se puede construir una función de este tipo? ¿Cómo la podemos construir de forma más sencilla? Pues se puede construir mediante un determinante de Slater. Si nosotros queremos construir una función de onda, por ejemplo, asociada a esta configuración electrónica, no tenemos más que construir el determinante de Slater a partir de los spin orbitales. Por ejemplo, esta configuración que tengo aquí, paralelio, en este estado citado, 1s1, 2s1, pues consta de 2 spin orbitales, el 1s, electrón en orbital 1s con spin alfa, orbital 1s con spin beta. O sea, un electrón cuando está aquí abajo en el 1s puede tener 2 spines, el alfa o el beta. Y cuando está en 2s igual, puede tener spin alfa o spin beta. Bueno, pues por tanto también tenemos 2 spin orbitales más, que es 2s con spin alfa o 2s con spin beta. Bueno, pues la función de onda la podemos construir a partir de una constante de normalización, si queremos poner, por un determinante de Slater. Lo llaman así porque un matemático americano fue el primero en utilizar esta herramienta para construir estas funciones de onda antisimétricas y que no distingan. Entonces ponemos aquí los spin orbitales del electrón 1, cada fila para un electrón. Si tenemos 2 electrones, pues va a llevar 2 filas. Bien, ¿dónde tenemos los electrones? Si construimos el determinante para esta configuración que tengo aquí dibujada, lo tengo en 1s y en 2s. Por tanto, tomaré un spin orbital que tenga 1s y un spin orbital que tenga 2s. Por ejemplo, podría tomar estos dos, pero también podría tomar 1s beta, 2s beta, o también 1s alfa, 2s beta, es decir, hay 4 combinaciones posibles y esto da lugar a 4 estados cuánticos posibles. Esta configuración electrónica genera 4 estados posibles. Uno de ellos es 1s del electrón 1 por alfa para el 1. Voy a borrar esto para 1s para el electrón, perdón, 2s para el electrón 1, alfa para el 1. Escribo en una fila del determinante los 2 spin orbitales en los que se puede encontrar el electrón 1. Y ahora aquí escribo para el 2 lo mismo. El electrón 2 puede estar en el orbital 1s con spin alfa o puede estar en el orbital 2s con spin alfa. Y ahí tenemos un determinante. Si lo desarrollamos multiplicando en cruz, obtenemos la función de onda para ese estado. Hay 4 estados más. 4 estados, ya digo, aquí combino este con este, pero también podría coger este con este, y también puedo coger el primero con el último y el segundo con el tercero. Son 4 opciones las que hay, 4 estados. Pero estos determinantes nos garantizan indistinguibilidad y también nos garantizan antisimetría. ¿Y por qué? Ahí viene la cuestión. ¿Por qué un determinante de Slater cumple el principio de Pauli? Porque si nos fijamos, cada fila del determinante es para un electrón. Aquí tenemos la primera fila representaría las coordenadas que ocupa el electrón 1, la segunda fila las del electrón 2. De manera que si nosotros cambiamos
las filas, intercambiamos las filas, los determinantes, por una propiedad que poseen, cambian de signo. Nos cambian de signo. Ese intercambio del electrón 1 por el 2 equivale a lo que he hecho aquí. Equivale al intercambio espacial de los mismos. La función de onda antisimétrica, ¿por qué es antisimétrica? Porque ese intercambio de dos electrones cualesquiera provoca un cambio de signo. Pues esta propiedad la tienen los determinantes. El intercambio de dos filas cualesquiera o de dos columnas cualesquiera nos produce el cambio de signo en el determinante. Por tanto, los determinantes generan funciones de onda antisimétrica por esta propiedad. Y debido a eso, el determinante de Slater permite resolver los dos problemas que se plantean cuando escribimos una función de onda para un átomo multielectrónico: la antisimetría y la distinguibilidad. Genera una función de onda antisimétrica y que no distingue. Bien, creo que no sé si se ha entendido algo de lo que he intentado explicar. No es fácil resumirlo, aunque le hemos dedicado 35 minutos, pero no es fácil resumir estas ideas en tan poco tiempo, porque hacen falta hacer ejercicios y hacer más cuestiones para poder entenderlas un poco mejor, pero bueno, en resumen, los átomos con más de un electrón, pues hay que trabajarlos de esta manera que he intentado resumir.